palabras en la predicación para conectar con el testimonio de Juan Bautista, que es lo que hoy nos pide el Evangelio, que leamos. Y voy a usar dos palabras. La primera es que todos los seres humanos, o la vida en general, no solamente los seres humanos, sino las planticas también y los animalitos, lo que es vida, desde que se gesta en el vientre de la madre, para no irme antecitos, es una lucha, es una batalla. La vida es de batalla. Pues para los que estamos aquí adulticos, dicen que cuando papá y mamá me engendraron a mí, hubo muchas posibilidades que naciera otro, porque eran muchas semillas que papá regó. Y en ese momento el más luchador, el más batallador, llegó primero al óvulo y lo fecundó y nació este hermoso niño. Ya ahorita viejo, pero... Y así fue cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, una batalla. ¿Ve? Desde que uno empieza, ya en el vientre de la madre empieza a batallar. Y los que hemos visto el aterrador, hermano, la dificultad cuando el niño está sufriendo en el vientre de la mamá. Qué terrible. Por ejemplo, en nuestro caso, Ofelia y Luis Felipe. Yo no debía tener hijos porque era cura, sacerdote católico romano, aunque todavía lo soy, ¿no? Pero convertido en el nombre de Jesús. Porque no deja uno de ser sacerdote. Sigo siendo eterno, sacerdote eterno. Y un día les predico qué significa el sacerdocio. Yo no debía tener hijos. Y Ofelia no podía. Yo no debía y ella no podía tener niños. Y se engendró Luis Felipe. Hermanos, y desde el primer momento, el niño empezó a crecer, a su lado empezó un enemigo terrible que se llama mioma. Pero mioma es como muy científico, es un tumor que en el vientre de las mamás a veces va creciendo. Y a medida que el tumor iba creciendo, iba ahogando al niño. Y entonces le dice el médico, esto hay que terminar, hay que cesar el embarazo. ¿Por qué se metieron en esto? ¿Sí? Usted no debía y usted no podía. Y el niño batallando. Pero mire lo que sucede en las cosas de Dios, la batalla. Póngale cuidado porque la primera palabra que voy a hablar es batalla, la segunda es testimonio. Y entonces sucede que ya cuando el médico decidió, dijo, se va a morir la mamá, el niño va a morir, en vez que mueran los dos, pues salvar a uno. Y se fue, nos fuimos pues todos, pues la familia, todos dispuestos a que sí, que qué más había que hacer. Llegó la mamá dispuesta al aborto y el médico empezó a ver a ese niño, pues hijo mío, imagínese cómo iba a ser ese niño. Y entonces dice el niño, le dice a la mamá, ¿usted aguantaría esta mañana? Es que este niño está tan hermoso, tan bello. Pues por eso digo que hijo mío, ¿cómo iba a ser hermoso? Entonces, hermano, dice Ofelia, muriéndose, hermano, batallando, sobreponiéndose a la fuerza humana. Lo que hace una madre, como ustedes, mamás, le dice, sí, yo aguanto hasta mañana. Y al otro día, llegó, bueno, hoy sí lo vamos a hacer. Y le dice el médico, ¿no aguantará hasta mañana? Y dice ella, sí, aguanto. Y así pasaron, no sé no sé si es exacto lo que voy a decir, creo que 6 meses. 6 meses, Ofelia. 6 meses. Pasó el niño batallando con ese mioma. La mamá diciendo, yo puedo. El niño batallando adentro y el enemigo tratando de destrozar hasta que lo lograron. Pues ya lo ven, ese hermoso joven de 21 años hoy día. Amén. Eso es para darle gloria a Dios, que desde el vientre de la madre uno está batallando. Y nace uno y empieza la batalla, la lucha, las dificultades por aquí y por allá. Hay muchas batallas que vencer, hermanos. Yo anoté algunas, por ejemplo,
La quiebra, cuando uno monta un negocio, tiene una idea y se viene abajo, se cae en bancarrota. Otro es la desilusión, cuando uno está ilusionado por un proyecto, por una persona, por un negocio, por una iglesia, por tantas cosas, y le viene la desilusión, una batalla terrible. El rompimiento de una relación, cuando hay un divorcio, cuando hay todas esas dificultades, que hay amor al principio y después ese amor como que se va y llega la incomprensión y hay un rompimiento. Las pérdidas, ¿cuántas veces no hemos perdido nosotros cosas y nos preocupamos por ellas? El enfrentar una enfermedad, precisamente por eso estamos orando. Y ahorita es terrible, hermanos, porque dicen, antes decían, estás enfermo, vaya a la iglesia para que oren por ti. Ahora te dicen, estás enfermo, no vayas a la iglesia. O sea que ahora todo va cambiando. ¿Cómo que no vas a la iglesia si para eso es que estamos enfermos, para que oren por nosotros y nos sanemos? Otro, la muerte de un ser querido. Hay muchas batallas que vencer. Pero hay dos caminos para vencer esas batallas. Una es la que nos dice el mundo y otra es la que nos dice la Biblia. Y aquí viene el mensaje. ¿Qué nos dice el mundo frente a la vida? A lo que nosotros tenemos que hacer. El mundo nos dice, siempre adelante, no se arrugue, no se achicopale, vaya para adelante. El otro nos dice, no, eso fue un error, supera tus errores, no te quedes ahí. El otro dice, no te auto boicotees, porque uno mismo se dice cosas en su corazón. El otro le dice, no se preocupe, que lo que no mata fortalece, aguanta. El otro le dice a uno, no, pues es que tiene un pensamiento negativo. Cuando uno está pasando por una racha difícil, por una prueba, le dice, sea positivo. Es que, mire, me duele esto, tengo este problema. No, estás negativo. Piensa en lo positivo. Y le pasa a uno como el Chapulín Colorado, que le dice Kiko, vea Chapulín, siempre uno tiene que concentrarse en lo positivo, porque uno piensa en lo positivo y nada le duele. Vea, por ejemplo, ponga la mano aquí y yo le doy un martillazo. Y usted piense, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y el chavo, como siempre inocente, le puso la mano a Kiko y llega Kiko con ese martillo y ¡pam! Le da el martillazo. Y el chavo se concentró, no me va a doler, no me va a doler. Y llega Kiko y ¡pam! Le pone el martillazo y dice el chavo, ay, sí me dolió. Sí. Entonces la gente le dice, póngase en lo positivo. No, qué cuento, eso estás en lo negativo. El otro le dice, confía en ti mismo, porque tú eres hijo de Dios y si tú confías en tus fuerzas y en tu poder vas a salir adelante. El otro le dice a uno, tolera la frustración, no te ahorques todavía, no te tomes ese veneno, hazlo, confíe, toléralo. No hay el otro le dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es en Colombia. Y el otro le dice, no hay nada negativo que en el fondo no traiga algo positivo. Por eso vas a aguantar. Eso es lo que le dice al mundo a uno frente a los problemas y las dificultades en las cuales se tiene que batallar. Hay una batalla para hacer. Pero hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y aquí sí, concentración, atención, porque batalla hay que hacerla. Pero hay dos palabras que habla la Biblia. Y lo dice en Juan el evangelio que leímos. Uno es que en la vida hay que batallar. Y el otro es que en la vida hay que dar testimonio. Quien vence, da testimonio. Y entonces el testigo, dice Juan, yo vine como testimonio, yo vine por testimonio, para que las personas crean. Entonces, cuando alguien se sana, inmediatamente da un testimonio y las personas creen. Cuando hay un milagro, le sucedió a Jesús en las bodas de Caná. Dice que convirtió el agua en vino. Inmediatamente al terminar y ver los discípulos ese milagro, creyeron. Los discípulos que ya lo seguían, dice, creyeron en él, en esta manifestación de milagros. O sea que se manifestó Dios con gran poder. Ahora, la pregunta es, nosotros tenemos que dar testimonio. Y el mundo dice que nosotros tenemos que batallar. Y la Biblia dice que no es así. Que nosotros tenemos que dar testimonio. Y quien pelea, quien guerrea, quien batalla por nosotros es Dios. Amén. Voy a volverlo a repetir. Porque aquí está el centro de la predicación.
El mundo nos dice que hay que batallar para que tú llegues al éxito y logres tus propósitos. Batallando se logra el éxito y se alcanza los propósitos y se llega a la fama. Y para el mundo eso se llama testimonio. Testifica que luchando pudo llegar a la meta. Amén. Eso lo dice el mundo. Pero en Dios dice, no, 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 no. Tú solamente vas a dar testimonio. Y para dar ese testimonio, Dios va a pelear por ti, va a batallar por ti, va a luchar por ti. Tú no eres el que vas a luchar, Dios es el que lucha por ti y el testimonio lo vas a dar tú. Y el testimonio es que no lo hiciste tú, sino que lo hizo Dios. Amén. Ese es el mensaje de hoy. Entonces ya me callo, ya no tengo que decir. No, mentiras. Tengo que responsabilizarme y justificarlo con la Biblia. Porque ya dije lo que dice el mundo. Ahora, ¿qué dice Dios? Y vamos a probarlo por la palabra de Dios. La batalla es de Dios y está en Deuteronomio 24. Los que no tengan la agilidad y no tengan el móvil ahí, el celular para buscar, pongan atención y esto va a quedar grabado. Deuteronomio 24 dice así, pongan atención. Porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Cuando Ofelia estaba sufriendo esa prueba terrible del mioma en su vientre, ¿quién era el que estaba sufriendo? Ofelia. ¿Quién era el que estaba pasando por la prueba? Ofelia. ¿Y quién estaba luchando por ella? Dios. Por eso ganó la batalla. El niño en su vientre que estaba luchando contra ese mioma. Él estaba luchando, él estaba esforzándose, él quería dar testimonio, pero mientras él estaba allí, Dios estaba batallando por él y por eso salió airoso y por eso nosotros estamos contando este testimonio. No por la mamá, no por el papá, no por el niño, sino porque Dios actuó en favor de nosotros. Batalló, luchó por nosotros. Frente a alguna dificultad, frente a cualquier acontecimiento que a ti te suceda, frente a cualquier hecho, cualquier deseo que haya en tu corazón, pon a Dios a trabajar y tú simplemente sea testigo de lo que Dios va a hacer a través de ti. Ese es Deuteronomio 24, pero también está en Juan 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Y unidos a mí, todo lo podéis hacer. Unidos a mí, todo lo lograrás. Porque quien batalla es Dios. Quien lucha por ti es Dios. Quien va a llevarte victorioso a la meta, al logro, a los propósitos tuyos es Dios. No somos nosotros, es Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Dice el Salmo, si los constructores, si el Señor no construye la casa, en vano construyen los constructores, en vano lo hacen los albañiles. Es el Señor el que construye. Amén. Muy bien. Así es, que la batalla es de Dios. Pero mire, el testimonio es nuestro. Juan 1:6, el evangelio que leímos, que ustedes tienen listo ahí. Un hombre enviado por Dios. ¿Quién es el que nos envía? Dios. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Por Dios. ¿Acaso fuimos tan inteligentes de decir, bueno, voy a dejar las cosas de hoy y voy a dedicarme hoy al Señor? No, el Espíritu Santo puso en nuestro corazón ese anhelo de estar hoy aquí. El enviado, Dios lo envió, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Vea que no vino para batallar. No dicen, y Juan vino para batallar, para enfrentarse a Herodes, que le iba a cortar la cabeza, y a los sacerdotes, y a los levitas, y a los fariseos, y a los soldados, y Juan venía con espada, y venía dándoles duro a esta gente. No, no dice que venía a la batalla, venía por testimonio de Juan. Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Porque estaban esperando el Mesías, el batallador, el que venía como el rey David a defenderlos. ¿Tú quién eres?
confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y este es el mensaje que tenemos que nosotros dar también si somos mensajeros de Dios. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Entonces le dicen a uno, bueno, ¿y por qué tú entonces haces esto? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Ni eres Elías, ni eres el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso fue en la época de Jesús, que estaba, Jesús todavía no se había manifestado públicamente. Aquí hay una a quien vosotros no conocéis, pero nosotros sí lo conocemos. Y porque lo conocemos es que confiamos en Él y estamos aquí en este momento. Amén. Ya no esperando su venida, pero ya no solamente esperándola, sino celebrando cada año la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Adviento. Muy bien. Ya quedamos entonces de acuerdo. En la vida, desde que uno empieza su gestación, hay una batalla que hacer, una lucha, hay que guerrear, pero ¿para qué? Para dar testimonio. El testimonio lo damos nosotros, pero la batalla la hace Dios. Pero hay algunos que dicen, no, Dios se tarda mucho. Si yo espero en Dios, mejor peleo yo. Porque es que imagínense, Dios se demora, Dios se tarda. Pues imagínense que ya llevamos 2000 años esperando la segunda venida de Cristo y algunos la tienen por tardanza. Entonces uno le pide, Señor, sáname. El primer día, Señor, sáname. El segundo día, Señor, ya no me sanaste, me voy por el brujo, por el que lee la mano, por el hechicero, por el que... Hermano, cuando yo tengo gripa, gracias a Dios con la pandemia ya no me ha vuelto a dar gripa. Desde en enero la tuve y como en marzo nos pusimos la máscara, ya no he vuelto a tener gripa, gracias a Dios. Me daba unas gripas y yo me le escondía a la gente. Porque cada vez que alguien me ve con gripa a mí, me da un remedio distinto. Mire, hermanos, una señora un día, y Ofelia es testigo, llega y me dice, mire, le traigo el mejor remedio. Y yo, pues, creyente, yo soy crédulo, creyente, me lo creí en un tarro grande. Y empecé a tomármelo. Yo sentía que las tripas se me esperaban. Pero yo decía, con tal que me sane esta gripa, con tal que me sane. Y entonces le preguntaron a la señora, bueno, ¿y qué le echó usted? ¿Cuál es la fórmula? Dijo, se la voy a contar. Ajo, cebolla, repollo, todas las hierbas amargas que hay en el mundo. Le echó chile, le echó de todo. Le echó, dice, eso es lo mejor que hay. Y lo licuó y me lo dio a mí para sanarme, hermanos. No me quitó la gripa. Y todos, den en cuenta ustedes que cada vez que ustedes les da alguna enfermedad, todo el mundo es médico. Como en el soccer, todo el mundo somos técnicos en soccer, en fútbol. No sé si en el fútbol americano también todos dicen que son técnicos y saben cómo hacer la jugada. Pero nosotros en soccer todos sabemos hacer la jugada. En enfermedad todos sabemos solo en curar al otro. Pero ¿en quién es que tenemos que esperar? En Dios. Pero nosotros no somos capaces de esperar. Cuando creemos un negocio, tenemos que tratar un negocio, inventar algo, crear algo. Entonces decimos, vamos a dejárselo a Dios. Pero por la tarde ya está pensando que Dios se tardó y que tú lo vas a hacer por tu propia cuenta. ¿Qué pasa cuando cambiamos? Cuando en vez de dejar a Dios que pelee, nosotros peleamos por Él. ¿Qué sucede? Vamos a leer un texto maravilloso. Hechos capítulo 5, versículo 39. Hechos capítulo 5, versículo 39 nos dice, ¿qué nos sucede? ¿Qué pasa si nosotros, en vez de dejarle la batalla a Dios, empezamos a batallar nosotros? ¿Qué hubiese pasado si el médico hubiese batallado en vez de Dios? O Ofelia o yo o cualquier otro. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos sido nosotros los que hubiésemos tomado la decisión? ¿Qué sucede? Hechos 5, 39, dice así. Estaban los discípulos predicando, estaban avanzando con la predicación y los judíos y los enemigos estaban negándose y los romanos que ellos no predicaran, Y entonces los iban a meter a la cárcel, los iban a azotar, los iban a eliminar y a decapitar. Y había un hombre de entre ellos, de los del bando contrario, que se llamaba Gamaliel,
un hombre, dice la palabra en Hechos 5:39, dice que era un hombre doctor de la ley y que gozaba del respeto de todo el pueblo, Gamaliel. Y entonces cuando Gamaliel vio que eran los seres humanos quienes iban a tomar la decisión de batallar contra los cristianos, en esa época que ellos estaban avanzando con el mensaje y los otros diciendo que eso no era, que era falso, que era una secta mentirosa, engañosa, dice Gamaliel lo siguiente: detente, no peleemos nosotros, porque si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Mire, hermanos, cuando nosotros en nuestra vida no le dejamos la batalla a Dios, nosotros empezamos a pelear nosotros y a decir que somos nosotros los inteligentes, los de buena voluntad, los que vamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta y no se las dejamos a Dios. Dice que en vez de dejar que Dios pelee, nosotros no nos enfrentamos al enemigo, sino que nos enfrentamos es al mismo Dios. Cuando nosotros no dejamos que Dios luche por nosotros, pelee por nosotros y guerree por nosotros, dice la palabra que nos estamos enfrentando al mismo Dios. Y por eso Pedro en Hechos 11:17 dice: por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Cuando tú dices que vas a hacer las cosas en vez de dejárselas a Dios, estás guerreando contra Dios o también estás estorbándole a Dios. Y en Génesis 32:24 dice: así que Jacob quedó solo y luchó con un varón ángel hasta que rayó el alba. O sea que Jacob también luchó, pero la lucha la hizo contra el ángel del Señor. Por eso la batalla se la dejamos a Dios. Y el testimonio nos lo ganamos nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros nos quedamos con el testimonio? Que nos convertimos en servidores del Señor. En su batalla le servimos a Dios. Somos útiles a Él. Cuando nosotros damos testimonio, estamos obedeciéndole a Dios. Cuando nosotros no damos testimonio, estamos desobedeciéndole a Dios, como dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En conclusión, hermanos, para no seguir hablando y dando más textos bíblicos, en conclusión, es lo siguiente: en la vida tenemos que dar testimonio, porque el Señor nos dice: seréis mis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y dice el Evangelio también: id por todo el mundo y predicad el Evangelio para ser testigo de él. También nos dice Mateo 28:19-20, dice al principio, dice que toda autoridad se me es dada para que yo los envíe a todos vosotros. Id por todo el mundo y enseñad, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles, dice, todo lo que yo les he mandado. En Lucas 24:47 creo que dice, en Lucas dice: seréis mis testigos. Y en Juan 21 dice: seguidme. O sea que todo, en general, el Nuevo Testamento, lo que aspira es que nosotros demos testimonio. Pero para dar testimonio de Dios, de que somos fieles, de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de que somos mensajeros de Dios, que somos embajadores de Dios, que somos evangelistas de Dios, que somos cristianos, que para dar ese testimonio de nuestra vida tenemos que batallar, tenemos que luchar. Porque dice el Señor que todo esto es una lucha. Como dice 2 Corintios 4:8-6. Dice que nos atribulan, pero no nos angustian. Nos dice que estamos en apuros, pero no desesperados. Que estamos perseguidos, pero no desamparados. Que estamos derribados, pero no destruidos. O sea que todo en esta vida es una batalla para poder dar testimonio. Pero hemos aprendido
que el testimonio es nuestro y que la batalla es de Dios. Ahora estamos en tiempo de Navidad. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Imagínense esa profecía tan maravillosa para nosotros. Dios batalla con nosotros. Y en los últimos tiempos nos envió a su Hijo Jesucristo para que Cristo batalle por nosotros. Y Él fue el que batalló en la cruz. Dice que como no éramos capaces de quitar nuestros pecados, en su cruz metió nuestros pecados y en sus heridas metió nuestras enfermedades. Porque por sus heridas, por sus llagas, fuimos sanados. Dice, porque un niño os ha nacido, hijo nos es dado a nosotros. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo se llama esta iglesia? Príncipe de paz. Por lo tanto, estamos seguros de que ustedes y yo vamos a dar un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. No porque nosotros hayamos batallado, sino porque se lo hemos dejado a Cristo Jesús nuestro Señor, al Espíritu Santo, a Dios nuestro Padre. La divinidad, toda su potestad, actúa en favor de nosotros para que nosotros demos testimonio en el príncipe de la paz. Amén. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has regalado en el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el príncipe, Dios de los ejércitos, que batalla por nosotros. Que cuando David se enfrentó a Goliat, en primera de Samuel 17:45, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo vengo a ti en el nombre de Dios, Dios de los ejércitos, escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. Señor, creemos firmemente que ante esta pandemia, ante esta incertidumbre y ante estas tribulaciones que la vida nos trae, tú batallas por nosotros. La lucha la vamos a ganar porque tú eres el guerrero y nosotros simplemente somos tus testigos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Aleluya. Gloria a